buenos días a todos. Bienvenidos al Congreso de Matemática Educativa en su 11ª edición. Un evento académico que aglutina en su mayoría a profesores de matemáticas de todos los rincones del país, y ahora también se unen a este encuentro profesores de diferentes partes del mundo. Muchas gracias por acompañarnos. El Congreso ha sido diseñado para que todos aquellos que están involucrados en la enseñanza y aprendizaje de las matemáticas tengan un espacio de crecimiento en lo que tiene que ver con los contenidos que se enseñan en los distintos niveles de educación. Queremos agradecer a los invitados especiales que nos acompañan, al señor rector de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán, el doctor Hermes Aldubín Díaz Luna, quien además es parte del staff de profesores de matemáticas en nuestro departamento. Al señor ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación, el doctor Luther Castillo. Queremos agradecer también a la subsecretaria de Asuntos Técnicos Pedagógicos de la Secretaría de Educación, la doctora Edith Maricela Figueroa. Al señor vicerrector académico máster Bartolomé Chinchilla. A las autoridades de la Facultad de Ciencia y Tecnología, el máster Carlos Gerardo Aguilar Núñez y la máster Alba Rosa González. Saludamos a nuestros compañeros que dirigen el Departamento de Ciencias Matemáticas, al doctor Luis Armando Ramos Palacios y la máster Flavia María Romero. Gracias por promover y apoyar la realización de este evento académico. Saludamos también a los jefes de departamento y coordinadores de carrera de los centros regionales de nuestra universidad, que también nos acompañan. De igual forma, agradecemos a todas las autoridades académicas y profesores de la universidad, a los profesores tanto nacionales como extranjeros que nos acompañan, y por supuesto a los estudiantes que hoy se encuentran con nosotros. Gracias por apoyar este evento. Para garantizar la comunicación, agradeceremos silenciar su micrófono y apagar su video para evitar interrupciones. Vamos a dar inicio a estos actos de inauguración con las palabras por parte del señor rector de la universidad, el doctor Hermes Aldubín Díaz Luna. Bienvenido, profesor. Muy buenos días. Tengan todos, reciban de mi parte un fraterno saludo y mis deseos de bienestar en este maravilloso tiempo en el que la vida nos permite reunirnos para celebrar el conocimiento en el campo de las matemáticas educativas. Quiero saludar con todo el respeto a las distinguidas autoridades de la Universidad Pedagógica Nacional, los vicerrectores, el secretario general, los decanos, vicedecanos, jefes de departamento y directores de centros universitarios regionales. Saludar al distinguido ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación, el doctor Luther Castillo, quien nos honra con su presencia. A la distinguida viceministra de Educación, la doctora Elsa Maricela Figueroa, quien le agradecemos por su compañía esta mañana. El estimado decano de la Facultad de Ciencia y Tecnología, el máster Carlos Aguilar y su equipo colaborador en la facultad. Al distinguido jefe del Departamento de Matemáticas, el doctor Luis Armando Ramos, a su equipo de docentes, a los estudiantes de la carrera de matemáticas, tanto en nuestro campus central como en los centros universitarios regionales, el sistema de educación a distancia. Saludar además al distinguido doctor Luis Carlos Contreras González, quien nos acompaña desde la Universidad de Huelva, España, y que será nuestro conferencista inaugural, y a quien le doy la más cordial de las bienvenidas y nuestros agradecimientos por apoyar esta iniciativa académica. Saludar a los invitados especiales, tanto nacionales como internacionales, que forman parte de este congreso, y al público en general que nos sigue por nuestras redes sociales oficiales. Tengo esta mañana el honor de brindarles la más cordial de las bienvenidas al 11º Congreso de Matemática Educativa 2022, en donde se reflexionará sobre los conocimientos y experiencias más actuales de los procesos de enseñanza y aprendizaje de las ciencias matemáticas. Es para mí un honor dar paso a este evento en el que la Facultad de Ciencia y Tecnología de nuestra institución se ubica en un alto nivel de desarrollo de la 11ª edición de este importante congreso académico. Manifestar que nuestras políticas institucionales de calidad educativa se ven fortalecidas con el desarrollo de este congreso, pues abre un espacio histórico para la crítica, el análisis, la reflexión y la toma de decisiones sobre el hecho educativo, atendiendo en este congreso a la innovación desde la perspectiva de las ciencias matemáticas aplicadas a la educación. Asimismo, desde los objetivos de desarrollo sostenible, y para ser muy específicos, el número 4 y el 9,
referentes a la calidad de la educación y a la innovación. La Universidad Pedagógica, con el discurso en este Congreso, fortalece las estrategias de formación de formadores que involucran a docentes, a estudiantes y a las comunidades en donde tenemos injerencia directa con nuestros centros universitarios regionales y el campus central. Manifestar que la cobertura es un factor importante en el desarrollo de nuestra misión educativa. Como institución de educación superior, cuya razón de ser es la formación de formadores, tenemos una filosofía activa, la cual seguimos y de la que se deriva la búsqueda y la concreción de la calidad, la equidad y la pertinencia educativa para todos los sectores de la población. Es así que la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán, con el desarrollo de congresos como este, se coloca a la vanguardia de la calidad educativa, proponiendo espacios y estrategias de abordaje del fenómeno educativo. Expreso mis más sinceras felicitaciones a todo el equipo de la Facultad de Ciencia y Tecnología, a los docentes, estudiantes y graduados de nuestra institución, que se han tomado el tiempo para acrecentar su conocimiento por medio de este congreso y de las conferencias nacionales e internacionales de las cuales darán parte este día. Hoy se reflexiona junto con nuestro conferencista inaugural, el doctor Luis Carlos Contreras, de la Universidad de Huelva, España, sobre el modelo MTSK, en el que se expresan desde nuestras creencias, pasando hasta los diferentes grados del conocimiento de las matemáticas, tanto en su estructura, en sus temas, procesos de enseñanza, características, estándares y prácticas. Abordajes como este nos permite acrecentar nuestra visión crítica sobre el hecho educativo. Desde ya les agradezco la participación del doctor Contreras y al igual les invito a participar de todas las ponencias, talleres, conferencias e investigaciones que a lo largo de este congreso estoy seguro serán de beneficio académico y personal para todos. Es así que con las altas expectativas de éxito, doy por inaugurado el 11º Congreso de Matemática Educativa. Muy buenos días a todos. Muchísimas gracias al señor rector de la Universidad Pedagógica Nacional, Francisco Morazán, por sus palabras de inauguración. A continuación, el doctor Luis Armando Ramos Palacios, jefe del Departamento de Ciencias Matemáticas, ofrecerá un mensaje de bienvenida y presentará los objetivos del Congreso. Adelante, profesor. Bienvenido. Muchas gracias, compañero Carlos. Estimado señor rector de nuestra Universidad Pedagógica, doctor Hermes Alduvín Díaz, señor ministro de la Secretaría de Ciencia y Tecnología e Innovación, doctor Luther Castillo, quien nos honra con su presencia, señora subsecretaria de Asuntos Técnico-Pedagógicos de la Secretaría de Educación, nuestra compañera Edith Marisela Figueroa, estimadas autoridades de nuestra Universidad Pedagógica, vicerrectores, secretario general, decano, vicedecano, jefes, secretarios académicos de departamentos, directores de unidades. Gracias por acompañarnos en la inauguración de este 11º Congreso de Matemática Educativa. Apreciados colegas, profesores de matemática de esta universidad y de otras carreras que nos acompañan, respetables colegas docentes de diferentes regiones del país, graduados de nuestra carrera, de nuestra institución, reciban nuestro saludo fraterno. Estudiantes, futuros profesores de matemáticas que tendrán la responsabilidad de guiar la formación de nuestras nuevas generaciones, este evento para ustedes será de mucho provecho. Saludo a los compañeros de la Junta del Colegio de Profesores de Educación Media de Honduras, COPEN, quienes nos han apoyado en esta edición, profesores de diferentes países que han visualizado en este congreso una oportunidad de formación docente de alto nivel. Bienvenidos. Saludo de manera muy especial a nuestro conferencista invitado, el doctor Luis Carlos Contreras, quien nos compartirá los resultados de sus investigaciones desde la perspectiva de la didáctica de las matemáticas. Profesor Luis Carlos, sepa usted que tendrá un grupo de colegas, profesores y estudiantes muy interesados en su ponencia. El Congreso de Matemática Educativa es una iniciativa de este Departamento de Matemáticas. Pretende crear un espacio de difusión que permita fomentar las buenas prácticas en matemáticas, dando a conocer propuestas educativas innovadoras a los docentes en servicio y en formación. Esta edición, que por tercer año consecutivo se realiza de manera virtual, es el resultado del esfuerzo y dedicación de un equipo de profesores de este Departamento de Matemáticas que integran las distintas comisiones de trabajo, colegas de la sede central y de los diferentes centros universitarios regionales que componen nuestra Universidad Pedagógica,
Gracias por su compromiso, dedicación y esmero para que este evento se realice de la mejor manera. Quiero destacar el valioso trabajo de los colegas coordinadores de esta 11ª edición, profesores Uzi Merari Turcios, César Leonardo Alvarado y Carlos Benavides. Gracias por atender todos los detalles que esta actividad tiene. No es fácil organizar y montar 8 conferencias especiales orientadas a la enseñanza de las matemáticas, 20 talleres con temas novedosos e interesantes, 4 clases demostrativas de diferentes niveles y un conversatorio dedicado a la educación en tiempos de pandemia. Los concursos de póster, video, fotografía y el nuevo concurso de Enseñando Matemáticas con TIC hacen que este congreso cada año crezca en cantidad y en calidad. Si bien la pandemia nos generó angustia, incertidumbre, ansiedad, es importante mencionar que nos cambió la forma de organizar y orientar el proceso de enseñanza-aprendizaje de las matemáticas apoyados de la tecnología. Y ese es el gran objetivo de este evento académico que nos permitirá conocer prácticas exitosas, ideas innovadoras y avanzar en nuestros retos y desafíos. Reconocemos que la tecnología por sí sola no es la panacea ni la solución milagrosa a los múltiples problemas educativos. En la Universidad Pedagógica tenemos el desafío de reorientar la formación de profesores que nos permita, como educadores, tener competencias de formar y motivar a niños jóvenes en el uso de la tecnología. Es hora de impulsar cambios importantes, de hacer realidad la promesa de la tecnología en el aprendizaje de la matemática. Estos cambios se están generando, pero requieren de un proceso de organización y sistematización. La crisis provocada por la pandemia de la COVID-19 ha impactado fuertemente en nuestro sistema educativo. Ha hecho imprescindible una revolución en la forma de orientar la enseñanza-aprendizaje de las matemáticas. En la línea del gobierno actual se habla de refundación educativa y el componente tecnológico puede traer muchos beneficios a largo plazo, aún si se normalizara completamente el regreso a los centros educativos. Sean todos bienvenidos a este evento académico, a aprovechar cada una de las actividades de la mejor manera. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Luis Armando Ramos, por sus palabras de bienvenida. Cedemos en este momento la palabra al ministro de la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación, el doctor Luther Castillo, quien también nos acompaña en este magno evento. Bienvenido, doctor. Muy buenos días a todo, al señor rector, a los compañeros que nos honran con su presencia en el inicio de esta actividad, a nuestro profesor, el doctor Luis Ramos, gracias por la invitación. En camino desde La Mosquitia hacia Tegucigalpa hicimos una parada aquí para poder estar y compartir con ustedes unos minutos en este magno evento. Creemos firmemente que los retos de la enseñanza de la matemática, más en el contexto de la crisis de la pandemia, fue de manera urgente dinamizar para modificar estrategias, adaptando su metodología a la nueva realidad virtual, que sin duda creemos firmemente que es un reto. Aparte de la tarea de captar y potenciar las habilidades cognitivas en los alumnos y captar su atención para desarrollar un aprendizaje efectivo que también constituye un reto. Sumado a ellos, el rediseño de técnicas efectivas como presentación, ejemplificar, pero también vale la pena decir que la ejemplificación de los casos basados en los contextos que rodean al estudiante. Esta dinámica de la pandemia nos llevó o nos obligó a entender que la matemática no es solamente una repetición continua, pero también nos llevó a desarrollar opciones versátiles en la formación académica y despertar ese interés, la curiosidad del estudiante e incentivar el pensamiento crítico, que ese es un elemento de suma importancia. Por ende,
la matemática y la tecnología. Este contexto llevó a entender que es un binomio que impacta de forma positiva en los procesos y los propósitos pedagógicos. Así es que la tecnología es la herramienta fundamental para la enseñanza-aprendizaje en este contexto que aumenta los niveles de comprensión y una apropiación más profunda del estudiante a esta ciencia. Por eso quiero hoy felicitar a la Universidad Pedagógica por este excelente evento y desde la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación de la República acompañar este proceso educativo de las matemáticas. Agradezco profundamente la oportunidad y cuenten con la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación, que con toda la devoción y la entrega, nuestra presidenta también apoya los procesos. Muchísimas gracias y muy buenos días. Agradecemos al doctor Luther Castillo por sus palabras en nuestro Congreso de Matemática Educativa. Para continuar con este evento, tenemos las palabras por parte de la doctora Edith Marisela Figueroa, quien es subsecretaria de Asuntos Técnicos Pedagógicos de la Secretaría de Educación. Adelante, doctora. Muy buenos días a todos y todas. Un honor participar en este 11º Congreso de Matemática Educativa 2022. Doctor Hermes Alduví, rector de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán. Doctor Luis Armando Ramos, jefe del Departamento de Matemática de la Universidad Pedagógica Nacional. Doctor Luther Castillo, ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación. Doctor Carlos Contreras González, ponente de la Universidad de Huelva, España. Respetables autoridades, docentes y estudiantes de la carrera de Matemáticas de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán, distinguidos invitados especiales, tengan todos y todas muy buenos días. Deseo iniciar mi intervención agradeciendo la gentil invitación y felicitando a los gestores de estos espacios de fortalecimiento académico tan necesarios en la formación de docentes del siglo XXI. Desde la Subsecretaría de Asuntos Técnicos Pedagógicos existe un compromiso con la calidad del proceso educativo concretamente enfocado en experiencias de aprendizaje significativas que ofrezcan a niños, niñas y jóvenes hondureños herramientas que les permitan desenvolverse con eficiencia en el ámbito personal, académico, profesional, laboral. Tenemos un compromiso con la educación para la vida. Esta apuesta por la educación indudablemente guarda una estrecha relación con los docentes, un actor muy importante en el hecho pedagógico. Y desde esta perspectiva y el fortalecimiento de estas competencias en su formación, mejora considerablemente el quehacer de la práctica didáctica. La Secretaría de Educación afronta el desafío de actualizar curricularmente todos sus niveles y formas de entrega. El desarrollo de actividades como este congreso se articula con estas acciones de mejoramiento de las competencias docentes. Las matemáticas juegan un papel importantísimo y trascendental en la vida de un ser humano. La lógica y la comprensión de la realidad son los resultados de una buena enseñanza de esta ciencia. El desafío de mantener y posicionar las matemáticas requiere el compromiso y visión de los formadores, de los docentes, para afinar las competencias profesionales de sus egresados y que se concreten en un mayor índice de logro en las trayectorias educativas de los educandos en todos los ciclos y niveles educativos del sistema nacional. El desafío, mantener y posicionar las matemáticas, requiere un compromiso y una visión de todos y todas. Estas iniciativas vienen a convertirse en un hecho permanente de formación universitaria. El compromiso con la educación para formar ciudadanos del mundo nos compete a todos y a todas, pero muy especialmente a los que elegimos por vocación y por voluntad propia la docencia.
Como subsecretaria de Asuntos Técnicos Pedagógicos, estoy muy complacida de acompañar este proceso. Mi agradecimiento al doctor Luis Carlos Contreras por su aporte académico en este congreso y para la educación de Honduras. Reitero mi compromiso con la educación de nuestro país y con la excelencia y la calidad de la educación en el sistema educativo nacional. Les deseo una exitosa jornada. Muchísimas gracias a todos y todas. Muchísimas gracias a la doctora Edith Marisela Figueroa por acompañarnos y por sus palabras. Es de costumbre que el Congreso inicie con una conferencia magistral. En esta oportunidad se titula Génesis del modelo MTSK, Conocimiento especializado del profesor de matemáticas, Conocimiento y desarrollo profesional, que será dictada por nuestro invitado especial, el doctor Luis Carlos Contreras González de la Universidad de Huelva, en España. La doctora Ivy Lubrín leerá un resumen de la hoja de vida del doctor. Adelante, profesor Ivy. ¿Tiene silenciado su micrófono, doctora? Ya. Ahora sí, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, estimado señor rector, doctora Alduvín Díaz, apreciado doctor Luis Carlos Contreras, nuestro invitado especial, distinguidas autoridades de la Secretaría de Educación y del Ministerio de Ciencia y Tecnología, distinguidas autoridades de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán, queridos compañeros del Departamento de Ciencias Matemáticas, jefes de departamento y coordinadores de centros regionales, respetados colegas, profesores nacionales y extranjeros que nos acompañan. Hemos tenido saludos desde Guatemala, Nicaragua, Venezuela, Paraguay, México, entre otros. Apreciados colegas estudiantes del profesorado de matemática, apreciados miembros de la comunidad de matemática educativa que hoy se reúne para este magno evento, amigos y amigas todos. Tengan muy buen día en Honduras, buenas tardes en España. Luis Carlos Contreras González es licenciado en matemática por la Universidad de Sevilla, doctor en psicopedagogía por la Universidad de Huelva, es catedrático de didáctica de la matemática en la Universidad de Huelva, España. Tiene reconocidos 4 tramos de investigación por la Comisión Nacional de Evaluación de la Actividad Universitaria y 5 tramos por la Comunidad Autonómica de Andalucía. Su trabajo está centrado en el conocimiento del profesor de matemática, su formación inicial y su desarrollo profesional. Se trata de un trabajo en equipo, fruto de la cooperación internacional y de la participación en varios proyectos de innovación, desarrollo e innovación del grupo de seminarios de investigación en didáctica de las matemáticas de la Universidad de Huelva. Acredita más de 150 producciones entre libros, capítulos de libro, artículos, conferencias y comunicaciones en congresos. Entre sus publicaciones destacan aquellas en revistas indexadas, en bases de datos con visibilidad, como Scopus, Shell, Eric, entre otros, junto con capítulos de libros de editoriales recogidas en SPI. Ha participado en numerosos congresos nacionales e internacionales. En los últimos 10 años ha defendido 6 tesis doctorales bajo su conducción y actualmente dirige 8. Es miembro de la Sociedad Española de Investigación de Educación Matemática, del Centro de Investigación del Pensamiento Contemporáneo, Innovación para el Desarrollo Social, de la Red de Universidades Españolas y de la Red Iberoamericana de Conocimiento Especializado del Profesor de Matemáticas, de la Asociación Universitaria Iberoamericana de Posgrados. Es asimismo miembro del Comité Editorial de Revistas y evaluador en congresos y de la Agencia Nacional de Investigación de España.
responder a la pregunta de cuáles son los conocimientos que necesita un profesor para abordar situaciones de enseñanza y aprendizaje es fundamental para nosotros ahora que estamos repensando el currículum para la formación de docentes de matemática para la próxima década, en ocasión del rediseño de la carrera del profesorado de matemática en la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán. Cuando pensamos en las competencias que necesita desarrollar un profesor de matemáticas para cumplir con sus delicadas funciones y tareas con idoneidad académica, ciudadana y profesional, no podemos ignorar la problemática del aprendizaje de la matemática en nuestro país, que se manifiesta en actitudes derrotistas de nuestros niños y jóvenes, a quienes se les ha convencido que son malos para las matemáticas, o en la evidente falta de interés y hasta de rechazo hacia las matemáticas que muchas veces como docentes hemos presenciado. Estoy convencida que aunque este es un problema que está determinado por múltiples factores, se puede hacer mucho si como docentes nos preparamos debidamente, desarrollando las competencias que se requieren para aprender o a enseñar matemáticas. Entre ellas la de mirar profesionalmente las situaciones de enseñanza y aprendizaje de las matemáticas o el pensamiento matemático de los estudiantes. Un componente integrador de las competencias docentes es el conocimiento. Damos entonces la palabra a nuestro conferencista invitado. Doctor Luis Carlos Contreras, queda usted en el uso de la palabra. Muchas gracias por la presentación, doctora. Señor rector, ilustrísimas y excelentísimas autoridades de la universidad y del gobierno de Honduras, queridos profesores de la universidad y estudiantes para profesores, les quería dar las gracias por darme la oportunidad de compartir con ustedes algunos de los trabajos que hemos hecho en los últimos años en relación con el conocimiento del profesor. Tengo la esperanza de que algunas de las cosas que les comentaré hoy pues, puedan tener utilidad en el futuro, en el diseño de planes de estudio y desde luego que me gustaría ayudarles a reflexionar sobre todos los elementos que confluyen en el conocimiento del profesor, que es lo que nos ocupa a todos nosotros acá. Si me permiten, les voy a compartir la presentación que utilizaré para apoyar mi presentación. Bueno, cuando me invitaron a la conferencia inaugural de este congreso, este enorme congreso, porque hay que decir que la capacidad de convocatoria que ha tenido es asombrosa, que en este momento reúne a muchas más personas de lo que lo haría un congreso presencial, me planteé contarles cómo hemos llegado a elaborar el modelo MTSK. Los que lo conocen saben que es un modelo analítico para comprender, para estudiar el conocimiento del profesor de matemáticas. Desde muy pronto, desde muy temprano en nuestra universidad, nos hicimos preguntas sobre cuáles deberían ser las características del conocimiento del profesor. Yo tengo que confesar que llevo 40 años en esta tarea y me sigo haciendo la pregunta y sigo sin obtener una respuesta cerrada sobre ello, ¿no? Lo que centrará la intervención de hoy es justamente pensar en qué característica tiene el conocimiento que necesita un profesor para abordar situaciones de enseñanza y aprendizaje. Fíjense en la idea central. La gestión del aula es mucho más que enseñar. Hay veces que nos centramos en enseñar un concepto cuando lo que realmente tenemos que hacer es gestionar una situación vinculada con ese concepto. Para que puedan entender lo que quiero decir con esto, utilizaré algunos ejemplos durante mi intervención.
Me gustaría cerrar, minimizar la visión de los... Creo que lo conseguiré aquí. No. Me gustaría minimizar la pantalla de visualización. ¿Lo pueden hacer desde allí o lo hago yo desde aquí? ¿Quiere minimizar Para ver, a las imágenes de los participantes, doctor? sí, para que no me aparezcan las Sí, imágenes. en la parte superior aparece una pestañita donde aparece como un guión o un menos. En la parte superior. Sí, de las imágenes. No lo consigo ver. Perdónenme. No lo consigo ver, veo toda la pantalla. En vista quizá, ¿no? En vista. Sí, Me cuando le da gustaría... compartir, Sí. le aparece flotante las imágenes de quienes tienen encendidas sus cámaras. Entonces, en la No, parte pero superior. lo que me gustaría es que no apareciera ninguna imagen de nada, que solo pudiera ver la pantalla completa. No sé si lo debo poner en galería, en hablante o en qué función. Creo que así estará bien, ¿no? No. Pero Ahora, estábamos viendo ahora. bien su presentación, ahora no la vemos. Ahora lo veo ya. Ahora voy a compartir la pantalla. Perdón por este lapsus. Les quería contextualizar antes de empezar que en España no hay formación en matemática educativa, como sucede ahí. Los maestros de educación primaria son formados como graduados, como maestros generalistas en todas las materias, entre ellas la matemática, pero también en ciencias experimentales, ciencias sociales, etcétera, lenguaje. Y en el ámbito de la licenciatura de matemáticas se ocupa esencialmente de formar matemáticos profesionales. Es decir, en su formación no reciben una formación vinculada a la didáctica de la matemática en general. Para ello tienen que hacer un máster. En esta maestría, este máster o esta maestría, pues ya se abordan elementos de enseñanza y aprendizaje de las matemáticas. En este contexto, hay veces que les pregunto a mis estudiantes del máster, es decir, personas que han hecho un grado de matemáticas en muchos casos, les pregunto si estarían preparados para gestionar una situación de enseñanza y aprendizaje de las matemáticas elementales, como por ejemplo una resta. Y cuando les hago esta pregunta, parecen molestarse porque creo que tienen la sensación de que con la formación matemática que tienen, una formación sólida, van a ser capaces de responder a cualquier situación de enseñanza y aprendizaje de conceptos elementales. Y cuando ya les he hecho esta pregunta y veo en ellos la extrañeza, les planteo situaciones como la que tienen ustedes delante. En esta situación se trata de un niño de 7 años que había estado trabajando con su profesor o con su profesora, perdón, con su profesor o con su profesora, el trabajo de la resta con números de 2 dígitos y habían estado usando estrategias de conteo. En este caso se le propuso a Dylan, el niño del caso, se le propuso que realizara esta resta que tienen delante y lo que vimos que escribió en su cuaderno es lo que ven ustedes ahí, 8 menos 4 igual a 4. Ante este tipo de situaciones, uno se pregunta cuál debería ser la actitud de un profesor, cuál debería ser el paso siguiente que debería tomar, la decisión que debería tomar el profesor de matemáticas de este niño para averiguar qué es lo que ha ocurrido.
Desde luego, no deberíamos caer en la tentación de decir, bueno, lo que ha hecho es restar la unidad del minuendo, se la ha restado a la unidad del sustraendo, ha puesto el resultado de esa resta y el valor 26 lo ha obtenido de cualquier otra manera. O lo ha podido tomar copiado, tomar prestado de un compañero de al lado al que ha visto el resultado. Este tipo de situaciones sucede con mucha frecuencia en el aula. Nos plantean cosas o vemos cosas, somos testigos de situaciones que quizás nunca hemos visto. Y cualquier tentación de intentar sospechar que lo que está haciendo el estudiante es incorrecto, deberíamos dejarlo de lado. La cuestión es qué conocimiento necesitamos para identificar qué es lo que está pasando aquí. Desde luego, si nos tomamos la molestia de preguntarle a Dylan por qué hace lo que hace, o vemos lo que ha hecho, el mismo proceso que ha hecho en otro tipo de sustracciones, podremos llegar a comprender cuál es su proceso. En este caso tan sencillo, vemos que lo que está haciendo es modificar el minuendo y el sustraendo, utilizando una propiedad que retóricamente los profesores dictamos a los estudiantes cuando les enseñamos, que sumar o restar a minuendo y sustraendo de una resta una misma cantidad hace que el resultado sea invariable. Y esto es justamente lo que hace Dylan. Lo hace a su manera, lo hace por un procedimiento muy personal que le permite llegar al resultado. La pregunta que debería hacerse el profesor ante este tipo de situaciones es, ¿este proceso es extensible a cualquier resta? ¿Es funcional para cualquier tipo de resta con lápiz y con papel que se pueda plantear? ¿Es un procedimiento personal, por tanto, sustitutivo de los algorítmicos que se suelen enseñar en la escuela? ¿Debería conocer el profesor de matemáticas este tipo de situaciones, que por otra parte está descrito en la literatura, de manera que su manera de actuar, que su forma de actuar en el aula cuando se gestionan este tipo de situaciones sea tan flexible que permita la utilización de las estrategias personales de los estudiantes, incluso por encima de los algoritmos que se suelen enseñar? Estas son preguntas que nos hacemos diariamente cuando estamos ante este tipo de situaciones. En el artículo que tienen al final de la diapositiva, pueden ver con detalle todo el análisis que encierra el caso que le estoy poniendo, ¿no? Como pueden ver, el procedimiento que utiliza Dylan es un procedimiento correcto, que llega al resultado correcto y funciona con cualquier tipo de sustracción. Y desde luego no es la única estrategia en la que se puede echar mano de las propiedades de la sustracción, las que les he citado anteriormente. Las propiedades de la sustracción nos permiten generar una multiplicidad de estrategias personales y por tanto todas estas estrategias personales cabe preguntarse si deberían formar parte de la formación de los profesores y del conocimiento del profesor. Les pondré otro ejemplo. En este caso es un ejemplo extraído de un trabajo de Deborah Ball y Hyman Bass. Como ustedes sabrán, son dos prestigiosos profesores de la Universidad de Michigan, miembros del equipo que generó el modelo MKT, del que más adelante voy a hablar también. De alguna manera, nuestro modelo tiene sus raíces en el uso del MKT, del Mathematical Knowledge for Teaching, y de las dificultades que su uso tuvo en nuestra investigación. Este ejemplo nos pone de relieve de nuevo que para alcanzar el resultado de una operación matemática hay múltiples alternativas. Y merece la pena reflexionar sobre cómo funciona cada una de las alternativas, sobre las ventajas e inconvenientes de cada una de ellas en el proceso de enseñanza y aprendizaje a los estudiantes, y sobre si en el conocimiento del profesor deberían formar parte todos estos procesos. Cabe decir en este momento
que cualquier persona que solamente utilice la matemática como una herramienta más para su vida, no necesita hacerse todas estas preguntas. Las dos cuestiones que me he planteado anteriormente solo tienen sentido para el profesor. El resto de las personas lo que tienen que conseguir es el resultado de la operación por la manera más rápida, más eficaz y más segura para ellos mismos, ¿no? Pero este no es el caso de la educación, donde conviven pues en multiplicidad de posibilidades, cada una de ellas con sus ventajas y sus inconvenientes. Saber tomar una decisión sobre qué alternativa tomar en cada caso, sobre si enseñar o no a los estudiantes las diversas posibilidades o los diversos enfoques que se pueden utilizar para obtener el resultado de una operación, es una decisión que requiere que el profesor tome conciencia de una serie de elementos, ¿no?, que están involucrados sobre las consecuencias que sus decisiones pueden tener en el futuro. Cambiemos un poquito de ámbito. Veamos ahora, situémonos ante una situación de enseñanza y aprendizaje de la geometría, como es el concepto de polígono. Imaginemos que estamos trabajando con nuestros estudiantes del concepto de polígono y que algunos de los estudiantes nos preguntan si algunas de las figuras que se representan a la izquierda de la imagen son o no son polígonos. Para poder responderle en cada uno de los casos, naturalmente necesitamos tener una definición de polígono. Tenemos muchas alternativas. La más común es irse a un libro de texto. Supongamos que el libro de texto que hemos cogido tiene una definición como la que tienen ustedes a continuación. Una forma bidimensional plana cerrada cuyos lados están formados por segmentos rectilíneos. ¿Sería esta una definición correcta? ¿Es adecuada? Bastaría testar la definición con cada uno de los elementos A, B, C, D, E, F o G y ver cuáles ellos son. Es claro que algunos ejemplos no tendrán complicaciones. Probablemente el más fácil de identificar será el G, el hexágono. El D, a pesar de ser un polígono cóncavo, nuestros estudiantes no deberían tener dificultades para identificar que forma parte de la definición. La definición que nos da el libro de texto permite tener D como un elemento del interior. Quizá con más dificultad también darían como válido el A, pero tenemos que tener conciencia de que con la definición de este libro de texto resulta que B, C o F, es decir, este triángulo al cual se le ha trazado un segmento entre un vértice y un lado, este rectángulo que tiene otro rectángulo en su interior, o este, digamos, intento de triángulo en el cual hay un lado que parece un poquito más alargado, no quedarían fuera de la definición. Es decir, que tendríamos que asumir con la definición que tenemos arriba que esos tres elementos son polígonos. Imagino que ninguno de ustedes querría asumir tal riesgo con las consecuencias que yo tendría. Naturalmente, cada definición tiene sus consecuencias. Claro, si no somos capaces de discriminar, si no tenemos capacidad para discriminar o no tenemos conocimiento suficientemente adecuado para discriminar si la definición del libro de texto es la adecuada, tendremos que generar una, ¿no? Tendremos que tener la capacidad de generar nuestra propia definición que permita eliminar aquellos elementos que no nos interesa que sean polígonos en la construcción del concepto posterior, porque podemos asumir que esto es un polígono, que C es un polígono, podemos asumir que B lo es, pero tiene consecuencias. Por ejemplo, cuando decidamos ver si coincide el número de lados, de ángulos y de vértices, o cuando hablemos del interior o del exterior, ¿no? Bueno, pues en función de esas decisiones que queremos tomar en el futuro, tendríamos que tener la capacidad de generar una definición
si el libro de texto que nos ha tocado, como suele pasar, la definición que les he puesto antes es real, es de un libro de texto que nos encontramos acá en España cuando trabajamos con este artículo, pues tenemos que tener la capacidad de generar una definición adecuada. Veamos si esta otra puede ser útil. Una secuencia de 3 o más segmentos rectilíneos en el plano, aparece la idea de figura plana, cada uno termina donde comienza el siguiente y el último termina donde comienza el primero. A excepción de estos puntos finales, compartidos solo por 2 segmentos vecinos, los segmentos no tienen otros puntos en común. Bueno, si reflexionamos sobre ella, pues sí es adecuada, porque ahora sí eliminamos a los candidatos conflictivos de antes. Con la definición que acabamos de dar, eliminamos B, C o F. También eliminamos E. Ahora bien, incluso con esta definición, tenemos que tener en cuenta que las definiciones deben basarse exclusivamente en elementos que ya estén definidos y comprendidos. Tenemos que saber si nuestros estudiantes van a entender qué significa el segmento rectilíneo, punto final, plano, vecino, en común. A lo mejor, en vez de vecino, deberíamos usar la palabra adyacente o consecutivo. Es decir, cuando construimos una definición, el conocimiento que debemos poner en juego para generarla va mucho más allá de saber qué es definir. Y debe tener en cuenta todos aquellos aspectos del conocimiento del que aprende, en el sentido de que solamente tendrán utilidad si los estudiantes la entienden y si cada uno de los términos para los estudiantes tiene sentido. Por muy bonita que sea una definición, por muy simple que sea, por muy cuidadosa que la hayamos elaborado, será inútil si el usuario que la va a poner en juego no la comprende, ¿no? O hay algún término que no comprende. Volvamos con los algoritmos. En cualquier aula de primaria podía pasarnos que un estudiante resuelve la resta de 307 menos 168 por alguno de estos 3 procedimientos que ustedes tienen delante. Algunos son más fáciles que otros. Por ejemplo, en España este es bastante común. Este es uno de los 2 algoritmos más utilizados en España cuando se realiza una sustracción con lápiz y con papel. Estos otros, sin embargo, no son tan fáciles de comprender. ¿Qué significa en cada caso el número que aparece a continuación? ¿Qué significa el -1, el -6 y el 2 que hay aquí? ¿Qué relación tiene con minuendo y sustraendo? ¿Cómo de 2 menos 6 y -1 pasamos a 1, 3, 9? O en esta otra, ¿cuál es el origen del 2 y del 30 y del 107? Saber cómo se ha procedido en cada caso nos permitirá comprender lo que hace un estudiante. Hay veces que nos empeñamos en enseñar a nuestros estudiantes, a enseñarles las mismas cosas que nos enseñaron a nosotros hace 40 años y exactamente de la misma manera. Y no nos paramos a intentar comprender si tienen procedimientos alternativos que podían ser enormemente ricos y seguramente más transparentes que los que nosotros usamos de manera rápida, ¿no? Comprender cada uno de los procesos que hay aquí insertos y tomar una decisión sobre la utilidad de compartirlo con los demás. Imaginemos que esto lo ha hecho un estudiante, la posibilidad de compartir, de que este estudiante exponga ante sus compañeros sus procedimientos y lo explique, de manera que todos se vayan a casa con el que ya traían enseñado por sus padres, por sus maestros de los años anteriores, por los maestros de sus maestros y así sucesivamente, que se vayan para casa con ese, pero además con otras alternativas que emergen del propio contexto donde están sus estudiantes, es una decisión que debe tomar el profesor. Y sobre todo para tomar esa decisión tiene que comprender las propiedades matemáticas que se están poniendo en uso, comprenderlas y reflexionar sobre si sus estudiantes tienen capacidad a su vez para comprenderlas. Seguro que alguna vez, operando con decimales, alguno de sus estudiantes ha cometido
ha tomado una decisión de expresar un resultado como el que figura aquí en esta multiplicación de 1,3 por 2,7, ¿no? ¿Qué necesita un profesor para identificar qué es lo que hay de incorrecto? Y sobre todo para reconducir el aprendizaje del estudiante a partir del error. Porque el error es una oportunidad de aprendizaje. El error no es un elemento sancionable o no debe ser un elemento sancionable. Tiene que ser un elemento que nos permita identificar las razones que están debajo, abordarlas, trabajarlas para que el propio estudiante comprenda el procedimiento que debe suceder. En el caso de la división por decimales pasa algo parecido, ¿no? Pregúntenle a sus estudiantes si después de realizar una división como esta, de 13,4 entre 2,6, si les sale de resto 14, ¿este resto qué significa? ¿14 qué? ¿Qué son? ¿14 unidades o 14 qué? ¿Cuál es la unidad del resultado, ¿no? Discutir con los estudiantes o para discutir con los estudiantes el significado real de este valor de resto, están inmersas una serie de propiedades sobre la división que muchas veces pasan muy desapercibidas. Asumimos que para realizar una división con decimales debemos multiplicar numerador, el dividendo y el divisor por la misma cantidad, asumiendo que el resultado es invariable. Lo que muchas veces nos queda oculto es que, siendo el cociente invariable, el resto sí varía y además con un significado que muchas veces el estudiante no comprende. Como decía hace unos minutos, un usuario de las matemáticas no necesita hacer estas preguntas, necesita saber llegar a este cociente y saber que el resto es 14 y, si lo desea, seguir obteniendo cifras en el resultado. El profesor tiene que ir más allá, tiene que conocer qué representa el resto, tiene que saber además que su estudiante puede que no le sepa contestar y tiene que tener el recurso para ayudarle a que el estudiante más adelante conteste a esta pregunta y, sobre todo, que identifique qué propiedades matemáticas están encerradas. Cambiemos un poco de contexto. Si queremos ayudar a comprender a nuestros estudiantes la propiedad conmutativa del producto de números enteros, pues sabemos que un modelo geométrico puede ser útil, ¿no? La pregunta que nos podemos hacer es: ¿el mismo recurso que hemos usado para llegar a comprender la propiedad conmutativa del producto de números enteros podría servirnos para representar las identidades notables? ¿Qué salto existe aquí? ¿Cuál es la conexión matemática que me lleva de un modelo representativo del producto de números a un modelo representativo de identidades notables? ¿Cuál debe ser el conocimiento del profesor para tener en su mente en cada momento el conocimiento matemático que necesita en cada situación y las relaciones que hay entre ellos? Esta situación que tienen delante forma parte de las pruebas liberadas de PISA 2003. Es la oportunidad, el informe PISA 2003 es la primera oportunidad que tuvimos para obtener los problemas liberados que se hicieron a sus estudiantes, y además en una cantidad importante de pruebas. No pudimos conocer todas, pero sí un volumen importante. Esta es una que creo que tiene una riqueza particular, ¿no? Yo creo que leen bien el texto, pero me tomaré un minuto en leerlo. Un carpintero tiene 32 metros de madera y con ella quiere construir una valla alrededor de un pequeño jardín, un parterre. Y tiene estos 4 diseños posibles. ¿Cuáles de ellos son posibles? Esta cuestión se la formulo a mis estudiantes para profesor todos los años. Y las respuestas son curiosas. ¿Qué respuesta es previsible encontrar? ¿Debería el profesor tener un elenco de respuestas posibles ante estas preguntas? ¿Debería tener el profesor un elenco de respuestas posibles ante cualquier pregunta que formule? ¿Debería ser el profesor capaz de gestionar situaciones de contingencia que suceden en el aula, que no se tienen por qué repetir año tras año,
y que cada año pueden tener una novedad. ¿Debería el profesor conocer la razón que está detrás de los errores que pueden encerrar la respuesta de los estudiantes? ¿Debería el profesor conocer recursos suficientes para evitar en el futuro que sus estudiantes, enfrentándose de nuevo a esta situación, tengan dificultades para resolverla? Últimamente es muy frecuente encontrar programas de ordenador como Euclidea o Pitagórea, que seguro que ustedes conocen, son muy útiles para trabajar con pantallas táctiles. Y la verdad que tienen una riqueza enorme para construir la geometría. No es similar a la construcción con regla y con compás, que me parecen que son las herramientas básicas para la construcción de la geometría, pero tienen otra riqueza, ¿no? Esta malla de puntos no isométrica sirve para problemas como el siguiente, ¿no? En Pitágoras nos pueden estar pidiendo trazar una perpendicular al segmento que aparece construido o su mediatriz. ¿Cuáles son los fundamentos matemáticos que nos permiten construirla sin probar? Porque muchas veces los estudiantes ante Pitágoras o ante Euclidea pues van probando sin un sentido, sin utilizar el significado de la vertical, de la horizontal y de la vertical que les está dando la pendiente de este segmento, y es justamente el conocimiento de la pendiente el que nos permite construir una perpendicular y en su caso la mediatriz. ¿Qué conocimiento necesita un profesor para poder desempaquetar toda la matemática que está aquí dentro y hacerla comprensible a otros, ¿no? Hace unos años, en el 93, José Carrillo y yo publicamos un artículo en la revista Números que descubría o desvelaba los fundamentos del algoritmo de la raíz cuadrada, un algoritmo bastante sofisticado, en el sentido de que lo que se hace en él es poco transparente para el usuario, ¿no? Lo que hay detrás del algoritmo de la raíz cuadrada no son más que patrones numéricos. El mero hecho de que la suma de impares consecutivos es el cuadrado de un número, ¿no? Por tanto, la raíz cuadrada no es más que una sustracción. Claro está, no es una sustracción particular, no es una sustracción cualquiera, es una sustracción de impares consecutivos hasta llegar a 1, ¿no? Bueno, pues la reflexión, el conocimiento que nos permite descifrar un algoritmo, comprender un algoritmo y encontrar un recurso para hacer comprensible ese algoritmo, si se desea otro, o tomar simplemente la decisión de si es o no útil enseñar el algoritmo en un momento determinado, cuando las calculadoras nos hacen la operación de manera más rápida. Esa toma de decisiones encierra un conocimiento que es sobre el que nosotros nos intentamos preguntar o nos llevamos preguntando desde hace ya más de 40 años. En síntesis, la matemática, el conocimiento matemático usual es necesario y no suficiente. Y la didáctica no la podemos entender como una didáctica general. Tiene que ser una didáctica vinculada al contenido, porque una didáctica que no esté vinculada al contenido, una didáctica que no emerja del propio contenido, una respuesta a las situaciones anteriores exclusivamente desde la didáctica general o desde la psicología, pues va a ser poco útil para nuestros planteamientos. En el año 86 y en el 87, en los 2 años consecutivos, el profesor Lee Schulman escribió 2 artículos que al día de ayer o antes de ayer, esta pantalla que tienen aquí está cogida de Google Scholar de antes de ayer. Al día de ayer tenía 33.553 citas una y 30.185 citas la otra, ¿no?
ya me gustaría a mí que uno de mis artículos tuviera ese volumen de citas. Es un hecho importante en los trabajos de Lee Schulman, que tuvimos la oportunidad de conocerlo en España en el 90, primero curiosamente en Huelva, en la Universidad Internacional de Andalucía, en un congreso sobre el pensamiento del profesor, y luego en el 92, con motivo del Congreso Internacional de Didácticas Específicas, Schulman intentó responder a esta pregunta: ¿cuál debe ser la característica del conocimiento de un profesor? En el artículo del 86 citaba un aforismo de Bernard Shaw que en una primera instancia duele, a los docentes nos duele, ¿no? Pero sin embargo, cuando termina el artículo lo modifica. Deme unos minutos, pero fíjense, deme unos minutos para desvelar cómo termina el artículo, si no lo conocen, ¿no? Pero en el comienzo llega a herir, porque viene a decirnos que quien puede, hace, y el que no puede, se dedica a enseñar, ¿no? Denigra en este aforismo de Bernard Shaw, de alguna manera, nuestra labor. En realidad, la cuestión es cambiar el saber por comprender, ¿no? Muchas veces vemos la dificultad que tiene una persona que tiene un alto conocimiento de matemáticas y sin embargo tiene enormes dificultades para transmitirlo. El conocimiento que se necesita para enseñar tiene diferente naturaleza. Y su naturaleza la vemos justamente cuando se está en la acción, cuando vemos cómo se enseña. Observando a un profesor es como aprendemos sobre los procesos de enseñanza y aprendizaje. Schulman, al final del artículo, lo transforma y dice: el que puede hace, el que comprende enseña. Le da la vuelta a la frase y no solo nos pone una tirita en la herida, sino que nos dice: no debemos sufrir, porque nuestra labor es más difícil que el de la persona que simplemente hace, del usuario de la matemática. Nuestra labor ha ido a comprender, y la comprensión es mucho más potente. Es la versión más potente del conocimiento. ¿Qué significa comprender algo? En matemáticas, pues, tenemos que conocer cómo se define ese algo, cuáles son sus propiedades y sus fundamentos, qué fenómenos nos lo ponen en marcha, qué aplicaciones tiene, de qué forma se representa, de qué diferentes formas podemos representar ese concepto, qué procedimiento puedo usar, cómo, por qué lo puedo hacer, en qué momento puedo hacer uno y en qué momentos otro. Por ejemplo, volviendo sobre la resta, ¿cómo la definiríamos? Bueno, pues es una situación en la que a una cantidad inicial de partida se le quita otra que normalmente es menor. Sus términos en la definición de resta: minuendo en la cantidad de partida y sustraendo, que es lo que se le quita. Resultado: al resultado lo llamamos diferencia, que es lo que queda. Bueno, ¿en qué situaciones o contextos ocurre? Bueno, ya esto, lo que vamos a ver ahora ya no es parte del conocimiento de un usuario de la matemática, porque un profesor debe ir más allá, debe saber que puede surgir una situación de cambio, o en una situación de combinación, o en una situación de comparación o igualamiento. Y en los contextos que usan términos como quitar, separar, perder, retroceder, entre otros, ¿no? ¿Qué procedimientos usamos para dar respuesta a este tipo de situaciones? Bueno, lo podemos hacer con cálculo mental, lo podemos hacer mediante un instrumento de cálculo como un ábaco, muy útil, por cierto. Deberíamos pensar, si lo hacemos con un ábaco, cuál es el algoritmo más adecuado, porque hay algoritmos que no se pueden representar bien con el ábaco. En el ábaco representamos el minuendo y le vamos quitando el sustraendo. Por tanto, debemos tener un algoritmo que altere solo el minuendo y no el otro algoritmo que es muy usado que altera minuendo y sustraendo. La propiedad de la sustracción que comentábamos al comienzo de la intervención, sumar o restar una misma cantidad minuendo y a sustraendo, también se puede entender
como sumar una misma cantidad, sumar y restar una misma cantidad al minuendo solamente o al sustraendo solamente. Bueno, instrumentos, el ábaco, los dedos, una calculadora, una colección de guijarros. Al fin y al cabo, cálculo viene de cálculo, que es piedra. Los romanos hacían cálculos con una colección de guijarros dentro de una cajita, ¿no? Antes de sus primeros ábacos. O mediante los algoritmos. El algoritmo, curiosamente, el algoritmo es introducido, los algoritmos para las operaciones básicas son introducidos en unión con el sistema indo-arábigo, digamos que se introduce en Europa en torno al siglo IX-XII de nuestra era, y no empieza a ser extendido como algo normal hasta el siglo XVIII. No deben ser fáciles, algo deben tener cuando tardan más de 6 siglos en implantarse como algo normal. Y solamente era algo reservado a algunas pocas personas, ¿no? ¿Por qué funcionan los algoritmos? ¿Qué fundamento matemático respalda cada uno de ellos, ¿no? ¿Cómo funcionan? ¿Siempre funcionan? ¿En qué casos sí, en qué casos no? En el supuesto que la respuesta sea negativa. ¿Y qué implicaciones tiene su uso? ¿Hay alternativas a esos algoritmos? ¿Cuántas alternativas hay? ¿Qué alternativa puede ser útil en cada momento? ¿Qué debemos hacer si conocemos las alternativas? Y si esas alternativas surgen de nuestros propios alumnos, como planteamos antes, ¿debemos hacerlas extensibles al resto de los estudiantes del aula? ¿Cómo queda constancia de una operación? Pues con un registro verbal, con una viñeta, un registro gráfico, con un registro icónico, o con un registro simbólico, o con mezcla de ellos, ¿no? Y vinculado a esto, pues existen materiales que nos permiten hacer, realizar la operación, incluso tener un registro de ella. Cambiemos de concepto, pensemos en la fracción. ¿Cómo la definiríamos? Es una división de algo en partes, o cada una de las partes de un todo, una expresión que indica una división, un número quebrado, el cociente de un número entero. ¿Qué aporta cada una de ellas? ¿Qué relaciones hay entre ellas? ¿Y qué limitaciones y potencialidades tienen cada una de ellas? ¿En qué nivel educativo tendría sentido una y no otra? ¿Cuál es la progresión que debo usar para trabajar con ellas? Estas preguntas normalmente no están contestadas en la literatura. Al menos el profesor tiene que intentar buscar una respuesta en cada caso, ¿no? ¿En qué contexto aparecen las fracciones? ¿Como partes de un todo discreto o continuo? Para responder a la pregunta, ¿qué representa la zona sombreada con respecto al total, ¿no? O como una situación real, ¿no? Como un operador. ¿En qué situaciones o contextos podemos ver las fracciones como un representante de la recta numérica, como resultado de una división, como una comparación de dos cantidades o simplemente como probabilidad de Laplace? ¿Y qué procedimientos usamos? Pues, cuando vemos los procedimientos, de nuevo nos planteamos preguntas que el usuario de la matemática no tiene que contestar, pero que el profesor sí tiene que contestar. ¿Por qué es necesario que tengan el mismo denominador cuando lo sumamos o la restamos? ¿Por qué al multiplicar una fracción por otra lo hacemos separadamente con numeradores y denominadores? ¿Y por qué al dividir lo hacemos multiplicando en cruz? ¿Existen otros procedimientos distintos de los anteriores? ¿Qué recursos pueden usarse para la comprensión? En cada uno de estos procedimientos, ¿qué matemática está debajo? ¿Cómo y por qué funcionan? ¿Y qué implicaciones tiene su uso en las características del resultado? ¿Cómo queda constancia del significado de la operación? En definitiva, comprender un contenido, siguiendo con las palabras, con la transformación de la frase de Bernard Shaw que hace Lee Schulman, significa
cómo trascender de ese conocimiento matemático a otros más complejos vinculados a él, como este caso de la proporcionalidad. Saber cómo descender desde un ente matemático a versiones más sencillas, la división partitiva como ejemplo, ¿no? Conocer los nexos que existen en el entramado matemático, es decir, las relaciones entre fracción, decimal, número racional, probabilidad, porcentaje. Conocer cómo utilizar un ente que sirva de puente o trampolín para alcanzar otro, como el caso del máximo común divisor para sumar y restar fracciones. ¿Cómo se inserta ese contenido en el entramado matemático? ¿Qué conexiones existen entre todos los conceptos que están vinculados? ¿Y con qué otros conceptos matemáticos están vinculados, ¿no? Comprender un contenido, como diría Schulman, significa conocer cómo transformarlo para hacerlo comprensible. Significa conocer las dificultades que pueden tener aquellos que lo aprenden. Significa conocer las potencialidades y limitaciones que tienen los diferentes recursos para trabajar con ellos. Hay muchos recursos. El conocimiento de los recursos no es suficiente. Hay que plantearse, por ejemplo, qué limitaciones tiene una trama ortométrica como la que he usado antes frente a una trama isométrica. Por ejemplo, para representar tipos de triángulo. ¿Qué limitaciones tendría una trama ortométrica para representar triángulos? O que en el fondo una trama ortométrica es una representación plana simbólica de un geoplano. ¿Qué limitación tiene el geoplano convencional a la hora de representar triángulos, ¿no? Y por supuesto hay que conocer estrategias que me hacen ayudar al otro a que lo comprenda. No se trata de enseñar, se trata de ayudar a comprender. ¿Qué dificultades es habitual encontrar en los niños de la etapa en la que estoy trabajando con ese concepto concreto? ¿Qué puedo hacer para ayudarles a superar esas dificultades? ¿Y qué recurso es más potente para ese fin? Decía Schulman que su aportación, que es el conocimiento didáctico del contenido, él decía que el conocimiento del contenido es indispensable, pero que no era suficiente. Y aporta un elemento que es esencial, el conocimiento didáctico del contenido, o conocimiento de contenido pedagógico, como se ha traducido en algunos momentos, ¿no? Y decía que incluye las formas más útiles de representar, las más poderosas analogías, ilustraciones, ejemplos, explicaciones y demostraciones. En definitiva, formas que nos ayudan a representar y reformular el conocimiento para que otro lo entienda. La labor del profesor no es transmitir el conocimiento, es transformarlo para hacerlo comprensible a otros. En esta respuesta, en esta búsqueda de respuesta a la pregunta que daba comienzo a mi presentación, nosotros empezamos a utilizar, además de Schulman, el Mathematical Knowledge for Teaching, el MKT. El MKT, como explicamos en este capítulo de homenaje a la profesora Encarnación Castro de la Universidad de Granada, el MKT nos daba muchas respuestas a nuestras preguntas. Nos permitía comprender elementos de ese conocimiento didáctico del contenido, del PCK, Pedagogical Content Knowledge, y nos ayudaba a comprender mejor también el conocimiento del contenido. Para Bohr y su equipo, el conocimiento del contenido incluye el conocimiento común del contenido, el conocimiento especializado y el conocimiento en el horizonte matemático. Esa idea de trascender o descender, ¿no? Y también nos daba, en cuanto al conocimiento didáctico del contenido, nos daba pautas para comprender el conocimiento del contenido de los estudiantes, el conocimiento del contenido de la enseñanza y el conocimiento del contenido y el currículum. Sin embargo, cuando empezamos a utilizar MKT para comprender el conocimiento que ponía en juego un profesor en el aula y por tanto descubrir todos esos elementos que forman parte de la respuesta a la pregunta o a las preguntas que he ido formulando a lo largo de mi intervención, nos encontramos que el MKT no respondía del todo a nuestras necesidades. Reconocemos indudablemente dos aportaciones. La idea de conocimiento especializado del contenido, la idea de que el conocimiento del profesor tiene algo de especializado, para nosotros era esencial, ¿no? Y nos parecía que el conocimiento en el horizonte también tenía un elemento importantísimo. Para nosotros,
la diferenciación entre común y especializado no tiene mucho sentido, porque el profesor, todo el conocimiento que utiliza, pues, desde nuestra perspectiva, es especializado. Es lo que nos diferencia. Nuestras reflexiones sobre el conocimiento no están en el ámbito del conocimiento didáctico del contenido, están en la especialización. Cuando me he hecho preguntas sobre cuáles son los contextos en los que aparece una recta o cuáles son los recursos que puedo utilizar, me estoy haciendo preguntas que son de carácter matemático y por tanto yo debería intentar responder a una matemática de diferente naturaleza, que es especializada, que mira hacia adelante y hacia detrás en el sentido de transversalidad y, por supuesto, de un conocimiento didáctico del contenido donde el contenido es esencial. No podemos intentar pensar que el conocimiento didáctico del contenido de un profesor de matemáticas se diferencia poco del conocimiento didáctico del contenido de un profesor de física, porque el contenido es esencial en esta construcción. En ese intento de dar respuesta a las dificultades que nos encontramos con el uso de MKT, me disculpan un segundo. Intentamos generar el modelo MTSK, que, como les comentaba anteriormente, parte de la idea de que todo el conocimiento del profesor es especializado, que considera como elemento central, como elemento además que tiene una influencia esencial sobre el resto de los subdominios, las creencias de los profesores, y donde el conocimiento en el horizonte matemático se disgrega en dos elementos esenciales o dos subdominios esenciales. El conocimiento de la estructura de la matemática. Recuerden cuando les hablaba hace unos minutos de las conexiones, de las conexiones en el sentido ascendente y descendente y en las conexiones transversales. Y el conocimiento de la práctica matemática. ¿Qué significa definir? ¿Qué es definir? ¿Qué hace que una definición sea correcta? ¿Cómo se demuestra? ¿Qué tipo de demostraciones existen? ¿Qué hace que una demostración sea completa? Y en cuanto al conocimiento didáctico del contenido, diferenciamos también los tres elementos, pero los redenominamos de manera que hicieran clara alusión al contenido matemático. El modelo, tal como está en ese momento, tiene dos dominios, además del dominio de las concepciones. El dominio matemático, donde incluimos el conocimiento de los temas, el conocimiento de los elementos matemáticos que vamos a enseñar, en el que diferenciamos los procedimientos. Fíjense que estas preguntas ya me han salido a lo largo de mi intervención en cada uno de los ejemplos que he ido poniendo. Esa era la función, que ahora identificáramos el cómo funciona, por qué funciona, por qué se hace así y no de otra manera, las características de resultado, forman parte de los procedimientos. Pero también el conocimiento de los temas contiene el conocimiento de las definiciones, de las propiedades y de los fundamentos. El conocimiento de los registros de representación, de las distintas formas en las que representamos un elemento matemático. Y de los fenómenos que conducen al concepto de la fenomenología y de sus aplicaciones. Cuando hablamos del conocimiento de la estructura de las matemáticas, hablamos de conexiones de complejización, en el sentido de Felix Klein, de conexiones de simplificación, de conexiones transversales o de conexiones auxiliares. Cuando hablamos del conocimiento de la práctica matemática, estamos hablando del conocimiento sintáctico del contenido, las reglas del quehacer matemático, lo que da sentido a cada una de las acciones matemáticas de nuestra práctica como matemáticos, ¿no? Es las formas de validar y demostrar, el papel de los símbolos y el uso del lenguaje, los procesos asociados a la resolución de problemas como forma de producir conocimiento, las prácticas particulares como la modelización o la ejemplificación, o las condiciones necesarias y suficientes para generar las definiciones. En cuanto al conocimiento didáctico del contenido, en el ámbito del conocimiento de las características del aprendizaje de las matemáticas, incluimos las teorías del aprendizaje, ya sean formales, institucionalizadas o personales. Hay veces que encuentras que un profesor hace uso de una teoría personal
que tiene una réplica institucional, es decir, hay algún autor que la ha defendido. Sin embargo, no tiene por qué haberla leído o aprendido de otro. Hay veces que generamos nuestras propias teorías de nuestra propia práctica. Pues incluimos aquí las teorías del aprendizaje personales o institucionales, ¿no? El conocimiento sobre las dificultades y fortalezas de nuestros estudiantes, cómo interaccionan los estudiantes con un contenido concreto, ¿no? Y cuáles son sus intereses y expectativas cuando abordan un contenido. En cuanto al conocimiento de la enseñanza de las matemáticas, pues igual que antes trabajamos teorías de enseñanza personales e institucionales, ahora aquí estaríamos igual. Los recursos materiales y virtuales, pero no su conocimiento, sino también sus potencialidades y sus limitaciones. Cuándo es adecuado usar un recurso y cuándo otro. Si estoy trabajando las operaciones básicas, ¿cuándo es útil usar el ábaco y cuándo es más útil utilizar los bloques base 10 o los bloques multibase? ¿Cuáles son las estrategias, técnicas, tareas y ejemplos más usuales? Y por último, el conocimiento de los estándares de aprendizaje, que va más allá de lo que es el conocimiento del currículum del país. Hay otros elementos, el currículum de otros países, los currículos internacionales como los del National Council of Teachers of Mathematics. ¿Cuál es el nivel de desarrollo conceptual o procedimental esperado de un concepto concreto en cada nivel? ¿Cómo secuenciar? ¿Qué relaciones hay para la secuenciación de un tema con los anteriores o con los posteriores? En definitiva, el MTSK, que es el modelo que he intentado contarles cómo lo hemos ido generando, intenta reorganizar de manera más comprensible el conocimiento matemático. Esta distinción entre el KSM y el KPM como elementos que antes aparecían unidos en el MKT, en el conocimiento en el horizonte, para nosotros es esencial. El papel de la matemática en el modelo es básico. La matemática está presente no solo en el dominio, llamémosle de la izquierda, está también presente en el conocimiento didáctico del contenido matemático. Tiene una perspectiva diferente de tanto del MK como del PCK, ¿no? Mirando la utilidad del conocimiento para la profesión. Es indispensable pensar en un conocimiento que va a usarse en un aula de primaria o de secundaria, o si se quiere de la universidad, pero tiene que ser esa perspectiva organizativa la que nos lleva a llevarla, ¿no? A usarla. Como decía, el papel de la matemática es esencial y la organización del PCK también es un cambio importante. Y las creencias son esenciales cuando muchas veces las decisiones que toma un profesor están basadas en sus propias creencias sobre la enseñanza o sobre la enseñanza de las matemáticas. Por supuesto, pone de relieve con nuestro paradigma de investigación, es decir, que cuando alguno de ustedes ha leído algo sobre MTSK, seguramente está identificando que nuestra manera de trabajar es sobre la base de estudios de caso, que trabajamos con metodología cualitativa, que lo que intentamos es comprender la realidad. Y que MTSK, a pesar de ser un modelo que desintegra el contenido, lo hace solo con fines analíticos, asumiendo que el contenido siempre es integrado. Pero la comprensión de algo integrado como el cuerpo humano se hace justamente con la disección analítica de cada uno de los elementos y sobre el estudio de las relaciones que tienen esos elementos entre sí. Y nos ha preocupado enormemente la metodología en el ámbito de la construcción del modelo y su posibilidad de aplicación a distintos niveles educativos. En los últimos 10 años acabamos de publicar un libro que relata las investigaciones de los últimos 10 años, entre ellas investigaciones que han dado lugar a 5 congresos sobre MTSK, el último celebrado en Brasil hace unos meses. El próximo, el 6º congreso sobre MTSK, lo realizaremos en Valparaíso el próximo año, en el mes de noviembre del próximo año. Ya desde este momento les invito a que estén al tanto
de este evento, y lo hemos usado para comprender el conocimiento de los profesores de matemáticas de educación infantil, primaria, secundaria y universidad. Lo hemos hecho en diferentes contextos educativos y cuando estos profesores enseñaban diferentes contenidos. Contenidos como la probabilidad, las fracciones, álgebra lineal en el caso de la universidad, geometría, hay varios estudios de geometría, elementos numéricos, álgebra temprana. Es decir, son muchos conceptos o muchos elementos de la matemática que se han ido usando y que además le han ido consolidando el modelo. A lo largo de los 10 años hemos podido afianzarnos a un modelo que nos resulta útil para comprender el conocimiento del profesor, para comprender la gestión de determinados elementos de aula. Por ejemplo, para gestionar las relaciones área-perímetro, como fruto de un trabajo fin de máster que dirigí hace poco. Ahora estamos usando MTSK para algo que ustedes creo que quieren hacer, el diseño de programas. Queremos usarlo para analizar el conocimiento que se necesita movilizar en cada situación, por ejemplo, para clasificar polígonos, para la relación área-perímetro de las figuras planas, o para resolver problemas, ¿no? ¿Qué conocimiento, cuál es el MTSK asociado a cada una de estas situaciones? Y estamos también pensando en cuál es la naturaleza del conocimiento del formador de profesores de matemáticas. También estamos ahora comenzando con esto en un proyecto que nos acaba de conceder el Ministerio. Y lo más importante, MTSK ya, digámoslo así, se nos va de las manos, porque hay quien está trabajando, está sustituyendo la M de matemáticas por B de biología, por L de lengua, por F de física o por C de química. Es decir, ya hay nuevas líneas de investigación en todos los países de nuestra red que están trabajando más allá del MTSK y están ya con XTSK, donde X es la disciplina en cuestión. Y ese es nuestra mayor fuerza, la cantidad de personas que en este momento hacen uso del modelo para, igual que nosotros, intentar comprender cuál es la naturaleza del conocimiento del profesor. Y en esencia, esto es lo que les quería contar y ahora quedo a la espera de sus intervenciones. Espero no haberme extendido más de lo que tenían previsto. Si es así, les pido disculpas. Su micrófono, profesor Ayala. Sí. Muchísimas gracias por tan interesante exposición. Tenemos muchas expresiones de gratitud, de reconocimiento a la ponencia y también voy a compartir unas preguntas. Por ejemplo, Joaquín Lanza expone que lo referente a las definiciones, en ocasiones ni uno de docente las entiende y solo toma las participaciones para colectar los polígonos de aquellos jóvenes, dice, que traen nociones de niveles previos. Bueno, justamente el comentario pues tiene que ver con la formación y dice, desperdiciamos, como usted dice, las opiniones erradas ignorándolas en lugar de aprovecharlas para fortalecer estos aprendizajes. Samuel Arnaldo Sánchez Mejía dice que son 2 artículos indispensables para quienes nos dedicamos a la labor de docente en matemática. Jorge Daniel Ibarra presenta una pregunta: ¿cómo se puede desarrollar el conocimiento en un alumno con altas capacidades que exige una demanda alta de ejercicio o de diferentes ejercicios que no sean rutinarios adecuados a su aprendizaje? Si me permite Sí. contestar a esta cuestión,
No hemos empezado todavía con esta cuestión, es nuestro objetivo. Nos ha preocupado el otro extremo del segmento. Es preocupante los alumnos con alta capacidad, pero es aún más preocupante los estudiantes con deficiencia. Estamos desarrollando una tesis que intenta aclarar elementos del conocimiento del profesor, elementos del conocimiento especializado del profesor de matemáticas, que está trabajando con alumnos con necesidades educativas especiales. En concreto, porque las necesidades educativas son muy amplias. No es lo mismo trabajar con invidentes que trabajar con estudiantes del espectro autista. Cada situación es un mundo. Y nuestro objetivo es intentar colonizar, si me permiten la expresión. Desde luego, en América Latina esta expresión no es muy querida, pero entendámosla como ocupar un espacio que no está sembrado, intentar reflexionar sobre esas características específicas del conocimiento en cada tipo de aprendizaje. Nos hemos ocupado hasta ahora del profesor que enseña en contextos comunes, por decirlo así. Ahora nos preocupamos de responder a preguntas específicas. Comparto la preocupación de la persona que hace esta formulación y le digo que en poco tiempo tendremos una primera tesis sobre MTSK en el ámbito de profesores que trabajan con niños del espectro autista. Muchas gracias, doctor. El doctor Luis Ramos presenta la siguiente pregunta. ¿Cómo influyen las concepciones que tienen los docentes sobre la naturaleza de la matemática, sobre la enseñanza y el aprendizaje? ¿Se pueden establecer estándares que debe cumplir un profesor de matemáticas? Esta pregunta dio origen y el profesor Ramos lo sabe, dio origen a mi tesis doctoral y a la tesis del doctor Carrillo. Las concepciones de los profesores es un ámbito del estudio insuficientemente explorado. A pesar de que se viene trabajando más de 30 años en ella, seguimos sin tener una percepción clara de todas ellas. Nosotros, de manera muy intuitiva, quizá un poco juvenil para la época, porque lo hicimos hace ya tiempo, nos habíamos hecho una idea romántica de que el profesor, el mejor modelo de profesor es el profesor investigativo, y que el peor modelo de profesor es el profesor tradicional, ¿no? En nuestro modelo de tendencia teníamos el profesor tradicional, y no me hace falta describir mucho para que me entiendan, profesor tecnológico, ahora muy de moda, con todo con lo que ello conlleva, el profesor espontaneísta y el investigativo. Bueno, nos habíamos hecho la idea de que el modelo idóneo era el investigativo, concebía la matemática como resolución de problemas. Hoy día abogar por la resolución de problemas en las aulas está de moda, ¿no? Después de tantos años, les tengo que decir que el mejor profesor es el que es más coherente con lo que piensa. Un profesor tradicional que sea consciente de las consecuencias de sus decisiones y que tenga una actuación coherente con lo que hace en clase, puede ser un gran profesor. Probablemente cuando yo empecé a estudiar hace más de 50 años, los profesores no eran casi ninguno investigativo, seguramente casi todos eran tradicionales. Yo digo que el estudiante aprende incluso a pesar del profesor. Lo que sí creo que es importante es que el profesor sea consciente de sus consecuencias. Es decir, que sepa que si adopta una visión platónica de la matemática como algo que ya está construido, pues eso tiene consecuencias en cómo entiende su aprendizaje. Y que sin embargo hay alternativas que pueden hacerle ver a él la matemática de otra manera, como algo que se puede reconstruir y por tanto dar la oportunidad al estudiante para que reconstruya la matemática en el aula. En cualquier caso, yo creo que lo mejor es la coherencia. Desde luego, si me dan a elegir, lo voy a decir en silencio para que nadie me escuche, pero
Si me dan a elegir, prefiero a un profesor investigativo que trabaja con resolución de problemas. La influencia de las concesiones es esencial. Además, las concesiones son difícilmente modificables. El trabajo que nosotros hacemos en el ámbito de las concesiones es simplemente ayudarle a los profesores a tomar conciencia de ellas. El resto es son cosas que no siempre están en nuestra mano. Muchas gracias, doctor. Voy a presentarle 2 preguntas más, ya en aras del tiempo y de su esfuerzo en esta jornada. Juan Carlos Broncano pregunta si en la propuesta se involucra el aspecto antropológico. Y otra pregunta es, ¿qué impacto ha tenido este modelo en la formación de docentes de matemática desde su experiencia? ¿Han dado seguimiento a los resultados de aprendizaje de los estudiantes que han sido atendidos por profesores formados bajo este modelo? Bueno, el aspecto antropológico, la teoría antropológica de lo didáctico no impregna este modelo. Como ustedes saben, existe otro modelo que convive en el tiempo con el nuestro. Es trabajado por profesores simultáneamente de Chile y de España en Granada y en la Universidad de Barcelona, que es el modelo, el DDM, el conocimiento didáctico matemático. No lo contemplamos, aunque desde luego sí hemos tenido sesiones de discusión sobre cómo engarzan ambos, cómo hay elementos en común y elementos diferenciados, y son perspectivas distintas también. Nuestra perspectiva es más anglosajona. Como ustedes saben, las 2 grandes culturas que conviven en educación matemática son la cultura francesa y la anglosajona, y nuestra perspectiva es diferente. Hay un artículo en el que miembros de nuestro equipo y del equipo de Juan Díaz Godino han escrito en cuanto al diálogo de los modelos. Les invito a leer ese artículo para tener una mayor profundidad, ¿no? Con respecto al uso del modelo, llevamos 2 años a través de actividades formativas generadas con el modelo. El modelo ya trasciende. En el momento en que tenemos 16 estudios sobre el conocimiento especializado en geometría, pues nos atrevemos a decir, vamos a diseñar actividades formativas para profesorado que están basadas en casos. Es decir, que lo que cogemos es un caso que hemos estudiado en una investigación, lo transformamos, lo tuneamos, como se dice ahora, lo transformamos en acción de aula, fragmentos de vídeos reales, fragmentos añadidos de texto nuestro, y eso es como una situación práctica que se somete al análisis del estudiante para profesor. Esos casos, esas situaciones de aula están dando lugar a tesis. Hay algunas publicaciones ya en ese sentido, y hemos evaluado el conocimiento de nuestros nuevos estudiantes para profesor, los que han sido formados bajo esos modelos, por ejemplo, en el ámbito de la definición de polígono, ¿no? Y desde luego el conocimiento que hemos detectado en nuestros estudiantes para profesor formados de esta perspectiva nos lleva a resultados esperanzadores en el futuro. Bueno, muchísimas gracias. Entonces vamos a cerrar la etapa de preguntas y respuestas, tomando como resultado de este diálogo algunas ideas que deben de quedar en nuestro conocimiento, en nuestras tareas por hacer. Tenemos que repensar la manera en que nuestras universidades estamos educando, formando a los docentes, y cuestionar el papel que debemos asumir en este contexto. La labor docente no es transmitir conocimiento
es transformarlo para crear situaciones de aprendizaje, remarcando las expresiones de nuestro expositor. No cabe duda que el modelo conduce a incursionar en los procesos epistemológicos del desarrollo del pensamiento matemático, dando valor a la comprensión de lo que ocurre en los procesos cognitivos que se registran en los sistemas de representaciones simbólicas de los estudiantes y que permite al docente mejorar su interacción en los procesos de enseñanza y de creación de situaciones de aprendizaje. En estos procesos también de interacción con los contenidos matemáticos desde la mirada pedagógica y didáctica de los contenidos. De ahí entonces el gran valor del aporte del MTKS, que puntualiza el conocimiento en esas 6 dimensiones que nos presentan en el esquema, y que más allá de lo que nos planteó Schulman, que fue muy interesante, lo de Deborah Ball, pues lo vemos de manera más completa, donde además se tome en cuenta lo que son las concepciones docentes, o sea, conocer la matemática, sus temas, conocer la enseñanza de estos temas, conocer de la estructura de la matemática, sus principios, valores, conocer de las características de los aprendices, conocer de la práctica matemática, conocer de los estándares de aprendizaje de las matemáticas. Y todo esto integrado en lo que en la competencia del docente se manifiesta como sus concepciones de la matemática, de su enseñanza, de su aprendizaje, de su evaluación. Así que con estas palabras agradecemos al doctor Luis Carlos por este tiempo y nosotros pues continuamos con nuestra agenda. Muchísimas gracias, doctora Ivy, y agradecemos también al doctor Luis Carlos Contreras. En nombre del Departamento de Ciencias Matemáticas de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán, agradecemos al doctor Luis Carlos Contreras por compartir su experiencia y conocimiento en este evento importante para la educación matemática. A continuación, presentaremos el diploma de reconocimiento por su aporte en el 11º Congreso de Matemática Educativa, diploma que ha sido firmado por el vicerrector académico, jefe del Departamento de Matemáticas y un miembro del comité coordinador del evento. Es así como hemos llegado al final de este programa de inauguración, pero no nos queremos despedir sin antes invitarlos a las próximas actividades que vamos a desarrollar, y nuestra próxima cita es hoy a las 2 de la tarde con la clase demostrativa para educación prebásica, seguido de el primer bloque de talleres a partir de las 4 de la tarde. Entre ellos vamos a tener el análisis de situaciones que promueven el pensamiento algebraico en estudiantes de primaria acercando la investigación de campo, la magia de los números, la utilización del ambiente virtual del aprendizaje de GeoGebra para la enseñanza de las funciones, una clase virtual o híbrida. Y finalmente, ¿cortar es solo cuestión de geómetras? Estos son los talleres que hoy nos esperan por la tarde, así que los invitamos a todos, no se lo pueden perder. Estén pendientes también de nuestras redes sociales, en donde se estarán compartiendo algunos recursos que se han generado desde la clase de didáctica. Hay algunos juegos educativos que pueden servir para su clase, así que no se los pueden perder. Los esperamos en las próximas actividades. Muchas gracias a todos por participar. Tengan muy buenos días.